Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un tema súper importante para quienes desarrollan software y buscan construir sistemas que sean sólidos, robustos y fáciles de mantener. La arquitectura limpia. Así es. Vamos a ver qué es esto de la arquitectura de software, por qué es tan importante pensarla bien desde el principio, Ajá. y bueno, cómo los principios de la arquitectura limpia que popularizó Robert C. Martin pueden servir de guía, ¿no?, en los proyectos. Justamente. Tenemos aquí algunas ideas clave de esa guía fundamental Clean Architecture y nuestra misión hoy es destilar esas ideas para entender no solo el qué, sino el cómo y el por qué aplicarla en el día a día del desarrollo. Así que, si te parece, empecemos por lo básico. Perfecto. Mira, muchas veces se piensa que la arquitectura es algo como muy abstracto, ¿no? Allá arriba, lejos del código que escribimos todos los días. Exacto, como si fueran solo los planos generales, sin bajar al detalle. Pero si lo piensas, un arquitecto de casas diseña la estructura, sí, pero también decide dónde va cada enchufe, cada cañería. Justo eso. Parece que el detalle y la visión general no se pueden separar. Es igual en software. Es exactamente igual. En software, esa línea que a veces se quiere pintar entre diseño de bajo nivel y arquitectura de alto nivel es artificial. Forman un todo continuo. Entiendo. La arquitectura es, en esencia, la forma que le damos al sistema. Cómo se dividen componentes, cómo se organizan, cómo hablan entre ellos. Y esa forma tiene un objetivo bien práctico. Que según Martin, y esto a mí me llamó la atención, es minimizar el esfuerzo humano necesario para construir y mantener el sistema. Exacto. O sea, no es solo que quede bonito, es un tema de eficiencia a largo plazo. Parece contraintuitivo, porque invertir en arquitectura al principio parece más trabajo. Pero la idea es que ahorra muchísimo más después. La calidad se mide justo por ese esfuerzo continuo. Si agregar una función o corregir un bug cuesta poco y sigue costando poco versión tras versión, la arquitectura es buena. Claro. Pero si cada cambio es un parto, una odisea, bueno, ahí tenemos un problema serio. Creo que muchos hemos pasado por eso, ¿no? Sistemas que son como un plato de espaguetis, que tocas algo aquí y se rompe algo allá que ni te imaginabas. Sí, sí. Cambios mínimos que llevan semanas y generan un estrés terrible. El famoso infierno de la programación. Y ese infierno, ojo, tiene costos bien reales. Pega en la moral del equipo, en la confianza del cliente, agota la paciencia de la gerencia. Martin cuenta casos donde la productividad cae en picada, los costos se disparan. Todo por una mala estructura inicial. Y aquí viene una idea que me parece clave, que desmonta una falacia muy común. Esa mentira de que escribir código rápido y desordenado, el famoso "ya lo arreglaremos después", nos hace ir más rápido al principio. Totalmente. Es la fábula de la liebre y la tortuga, pero aplicada al código. Exacto. Y la evidencia, de hecho, sugiere lo contrario. Hacer las cosas bien desde el principio, con disciplina, siempre termina siendo más rápido. Incluso a corto plazo si mides el ciclo completo. ¿Hay datos sobre eso? Sí, Martin cita un experimento de Jason Gorman. Programó la misma tarea 6 días seguidos, una vez usando TDD, o sea, desarrollo guiado por tests, y otra sin TDD. ¿El resultado? A ver. El enfoque TDD, el de ir bien, fue consistentemente más rápido, día tras día. Así que la conclusión es clara. La única forma de ir rápido es ir bien. Es un mensaje potente. Y para ir bien, necesitamos buenos cimientos. Porque las tecnologías van y vienen, ¿no? Frameworks, bases de datos, pero los principios de una buena arquitectura, eso sí que perduran. Efectivamente. Son como las leyes de la física para construir software. Y hay 3 paradigmas, digamos, base, que influyen mucho en todo esto. A ver, ¿cuáles serían? Primero, la programación estructurada. Esto viene de Dijkstra allá por el 68. Puso orden en el flujo de control. Adiós al go-to descontrolado, hola al if-else, a los bucles bien definidos. Hizo el código más fácil de razonar. Bien. ¿El segundo? La programación orientada a objetos, la famosa OO. Aquí Martin recalca algo interesante. Más allá de encapsular o heredar, que ya existían de otras formas, el aporte crucial para la arquitectura es el polimorfismo. El polimorfismo. ¿Por qué es tan importante justo eso para la arquitectura? Porque el polimorfismo es lo que nos permite, y esto es clave, invertir las dependencias. Ah, la inversión de dependencia. Exacto.
Nos deja definir interfaces, contratos abstractos, y hacer que los módulos importantes, los de alto nivel, no dependan de los detalles de implementación, de bajo nivel, sino al revés. O sea, el detalle depende de la política general. Eso es. Piensa en un enchufe estándar. El aparato importante, la política, dice necesito este tipo de enchufe, que es la interfaz. Y los detalles, las implementaciones, se adaptan a ese enchufe. Esto nos da una independencia brutal. Clarísimo. ¿Y el tercer pilar? La programación funcional, su gran aporte sobre todo para la arquitectura, es la inmutabilidad. Que las cosas no cambien una vez creadas. Exacto. Que el estado de una variable, una vez asignado, no varía. Esto elimina de raíz un montón de problemas complejos, especialmente con la concurrencia, porque evitas efectos secundarios inesperados y estados compartidos que mutan. Hace el código mucho más predecible. Entendido. Esos son como los grandes enfoques filosóficos. Pero para construir día a día necesitamos algo más concreto, ¿no? Como ladrillos bien hechos. Ahí es donde entran los principios SOLID. Correcto. SOLID nos ayuda a organizar el código dentro de los módulos, de las clases, para que sean flexibles, entendibles, mantenibles. Son las buenas prácticas a nivel micro, digamos. Repasémoslos rápido, pero de forma práctica. Empecemos con SRP. SRP, principio de responsabilidad única. Una clase o módulo debería tener una y solo una razón para cambiar. Martin lo conecta con un actor o grupo de usuarios que pide cambios. ¿Un ejemplo? Imagina una clase que calcula tanto los impuestos para el Departamento de Finanzas como las horas extra para recursos humanos. Ajá. Si Finanzas pide un cambio en cómo se calculan los impuestos, podría romper sin querer el cálculo de horas extra para RRH, porque están juntos. SRP dice, sepáralos, una clase para cada actor o razón de cambio. ¿Tiene sentido? El siguiente. OCP. OCP, Open Closed Principle, principio abierto cerrado. El software debe estar abierto para extensión, pero cerrado para modificación. Suena un poco a contradicción. ¿Cómo se logra? Usando abstracciones, interfaces, clases abstractas. La idea es que puedas añadir nueva funcionalidad, por ejemplo, un nuevo tipo de reporte, implementando una interfaz existente sin tener que tocar el código que ya usaba esa interfaz. Extiendes añadiendo código nuevo, no modificando el viejo. Vale, eso es clave para no romper cosas. Luego viene LSP. LSP, Liskov Substitution Principle, principio de sustitución de Liskov. Este parece más académico, pero la idea es simple. Si tienes una clase base y una derivada, deberías poder usar la derivada en cualquier sitio donde esperes la base, sin que el programa falle o haga cosas raras. O sea que la herencia funcione como se espera. Exacto. Si tienes que poner un if para comprobar de qué tipo derivado es y tratarlo diferente, estás violando el LSP. En arquitectura, piensa en diferentes implementaciones de un servicio, como distintos proveedores de pago. Si no se comportan igual bajo la misma interfaz, rompes la sustituibilidad y todo se vuelve frágil. Entendido. El cuarto es ISP. ISP, Interface Segregation Principle, principio de segregación de interfaces. Dice, no fuerces a una clase a depender de métodos que no usa. Es mejor tener varias interfaces pequeñas y específicas, cada una para un tipo de cliente, que una interfaz enorme y genérica. ¿Para qué? Para que si cambia un método que tu clase no usa, no te veas afectado ni tengas que recompilar o retestear innecesariamente. Desacoplamiento fino. Y llegamos al último, DIP, que ya mencionaste como súper importante. DIP, Dependency Inversion Principle, principio de inversión de dependencias. Este es, como dices, el corazón de la arquitectura limpia, a nivel de código. ¿Qué dice exactamente? Dice dos cosas. 1. Los módulos de alto nivel, políticas, no deben depender de los módulos de bajo nivel, detalles. Ambos deben depender de abstracciones. Y 2. Las abstracciones no deben depender de los detalles. Los detalles deben depender de las abstracciones. Vale, eso suena abstracto. ¿Cómo se traduce eso al código que escribo? ¿Qué significa depender de abstracciones? Significa que tus import, tus using, tus include deben apuntar en la medida de lo posible a interfaces o clases abstractas, no a clases concretas, especialmente si son volátiles, si cambian mucho. ¿Por qué? Porque las interfaces son, por naturaleza, más estables que sus implementaciones. Cambian menos. Entonces, en lugar de que tu lógica de negocio dependa directamente de mi clase de acceso a SQL Server, dependerá de una interfaz y repositorio de usuarios, por ejemplo. Y luego, ¿quién decide qué implementación usar?
Eso se decide en otro sitio, a menudo al inicio de la aplicación o usando un contenedor de inyección de dependencias. Pero tu módulo de negocio solo conoce la interfaz, el contrato. Es como enchufar un aparato a la pared, la interfaz, sin saber cómo genera la electricidad la central, la implementación. Invertimos la dependencia. Queda mucho más claro así. Entonces, Solid nos ayuda con las clases, los ladrillos. Pero ¿cómo organizamos las agrupaciones de clases? Los componentes que desplegamos, como un yaro de AL, las habitaciones o plantas del edificio. Exacto. Ahí entran los principios de diseño de componentes. Se enfocan en dos cosas: la cohesión dentro de un componente, qué clases van juntas, y el acoplamiento entre componentes, cómo dependen unos de otros. ¿Cuáles son los más relevantes ahí? Para la cohesión hay dos importantes. CCP, Common Closure Principle, que dice que las clases que cambian por las mismas razones o al mismo tiempo deberían ir juntas en el mismo componente. Y CRP, Common Reuse Principle. Las clases que se usan juntas, que se reutilizan juntas, deberían estar en el mismo componente. Ayudan a decidir qué meter en cada caja desplegable. Vale, eso es para decidir qué va dentro. ¿Y cómo se relacionan esas cajas entre sí? El acoplamiento. Ahí hay tres principios clave. Primero, ADP, Acyclic Dependencies Principle, principio de dependencias acíclicas. Fundamental. No debe haber ciclos en las dependencias entre componentes. Ciclos. Como que A depende de B, B de C y C vuelve a depender de A. Exactamente eso. Esos ciclos son terribles. Crean lo que Martin llama el síndrome de la mañana siguiente. Nadie puede construir o probar su componente sin que todos los demás estén listos y actualizados. Es un acoplamiento masivo. ¿Y cómo se rompen? Aplicando DEEP, invirtiendo alguna dependencia con una interfaz o a veces creando un nuevo componente que contenga lo que ambos necesitan. Ok, evitar ciclos. ¿Qué más? SDP, Stable Dependencies Principle, principio de dependencias estables. La regla es: depende siempre en la dirección de la estabilidad. ¿Qué significa estabilidad aquí? Un componente es estable si muchas otras cosas dependen de él, yo sí cambia poco. Es inestable si depende de muchas otras cosas, yo cambia frecuentemente. SDP dice que un componente inestable, que cambia mucho, no debería ser dependido por uno estable. ¿Por qué no? Porque si el estable depende del inestable, cada vez que cambie el inestable, forzará cambios, recompilaciones, repruebas en el estable y en todo lo que dependa de él. Es un efecto dominó costoso. Las dependencias deben ir de lo volátil a lo estable. Entiendo. Y el último de este grupo es SAP. SAP, Stable Abstractions Principle, principio de abstracciones estables. Este conecta estabilidad con abstracción. Dice que un componente debe ser tan abstracto, lleno de interfaces, clases abstractas, como estable es. ¿Para qué? Porque si un componente es muy estable, muchos dependen de él, no queremos cambiarlo, la única forma de permitir que evolucione o se extienda es a través de abstracciones, siguiendo OCP. Si es muy estable y además muy concreto, pocas interfaces, se vuelve rígido, imposible de extender sin modificarlo. Esa es la zona de dolor. Y al revés, si es muy inestable y muy abstracto. Es la zona de inutilidad. Un montón de interfaces que nadie usa porque cambian todo el tiempo. SAP busca el equilibrio. ¡Wow! Es como un sistema de pesos y contrapesos. Y ahora sí, parece que todos estos principios, los paradigmas, Solid, a nivel de clase, estos de componentes, nos llevan directamente al modelo central de la arquitectura limpia. Esos círculos concéntricos famosos. Exacto. Aquí es donde todo cuaja. El modelo de arquitectura limpia organiza el software en capas, pero con una regla de oro. Una regla inviolable. La regla de dependencia. ¿Y cuál es esa regla? Las dependencias del código fuente siempre, sin excepción, deben apuntar hacia adentro, hacia las capas más internas, que contienen las políticas de más alto nivel, las reglas de negocio más puras. Nunca una capa interna debe saber nada de una capa externa. Describamos esas capas, de afuera hacia adentro, para que la gente se haga una idea clara. ¿Qué hay en la más externa? La capa más externa es la de frameworks y drivers. Aquí viven los detalles concretos, lo que más cambia. La base de datos específica, Postgres, Oracle, Mongo. El framework web, Spring Boot, .NET Core, Express. La librería de UI, React, Vue, Angular. Dispositivos externos, la red. Es código que consideramos detalle, a menudo código pegamento. Ok, lo más volátil afuera.
Si nos movemos un círculo hacia adentro, Encontramos los Interface Adapters. Su trabajo es, como dice el nombre, adaptar. Convierten datos del formato que le gusta a las capas internas, casos de uso o entidades, al formato que necesita la capa externa, la base de datos, la web, la UI, y viceversa. ¿qué tipo de clases viven aquí? Aquí suelen estar los controllers, del patrón MVC o similares, los presenters o view models, que preparan datos para la vista, y muy importante, los gateways o implementaciones concretas de los repositorios. Son los traductores entre mundos. Tiene la lógica específica de la aplicación, las reglas que automatizan un proceso de negocio concreto. Por ejemplo, registrar un nuevo cliente o calcular el total de un pedido. ¿Y qué hacen estos casos de uso? Orquestan el flujo. Piden datos a las entidades, la capa más interna, aplican su lógica específica y usan interfaces definidas por ellos mismos para interactuar con el mundo exterior. Por ejemplo, para decir, guarda estos datos o muestra este resultado. Crucial, no saben nada de la UI, ni de la base de datos, ni de la web. Son independientes de los detalles. Entiendo. Y en el mismísimo centro, el núcleo. Las entidades. Aquí residen las reglas de negocio críticas. Son los conceptos fundamentales del dominio, cliente, producto, cuenta bancaria, con su lógica asociada, la que existiría incluso si no hubiera aplicación. Son lo más general, lo más estable, lo menos probable que cambie por un cambio tecnológico externo. El corazón del negocio. Perfecto. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si la dependencia siempre va hacia adentro, ¿cómo hace un caso de uso interno para, por ejemplo, guardar datos en la base de datos externa o mostrar algo en la UI externa? Parece que el flujo de control tiene que ir hacia afuera. Ahí está la magia. Se logra aplicando el principio de inversión de dependencias deep a nivel de arquitectura, entre las capas. ¿Cómo? El caso de uso capa interna define una interfaz, un puerto de salida, digamos. Por ejemplo, iRepositorio de pedidos o iPresentador de resultados. Define qué necesita, qué contrato debe cumplir quien quiera colaborar con él. Ok, define el contrato. Y la clase que realmente hace el trabajo afuera, el gateway que habla con la base de datos en la capa de adapters, o el presenter que prepara la vista, implementa esa interfaz definida adentro. Ajá. Entonces, el caso de uso solo habla con la interfaz, con el contrato que él mismo definió. No conoce la clase concreta que está afuera. Así, la dependencia del código fuente, el import o using, sigue apuntando hacia adentro. El presenter depende de la interfaz del caso de uso, aunque el flujo de control en tiempo de ejecución vaya hacia afuera, cuando el caso de uso llama a un método de la interfaz y la implementación externa responde. Es genial. La inversión de dependencias es la clave para cruzar las fronteras limpiamente. Otra duda. ¿Qué tipo de datos se pasan entre estas capas? ¿Podemos pasar un objeto entidad del centro hasta la UI? La recomendación fuerte es no. Pasar un objeto entidad interno directamente a través de una frontera hacia afuera, como la UI o incluso el presenter, violaría la regla de dependencia, porque la capa externa conocería la estructura interna. Entonces, ¿qué se pasa? Se deben usar estructuras de datos simples, aisladas. A menudo se les llama DTOs, Data Transfer Objects, o simplemente objetos planos, parámetros de función. Son estructuras diseñadas específicamente para esa comunicación entre capas, llevando solo los datos necesarios y en un formato que no acople las capas. Los datos se transforman en la frontera. La capa interna recibe y devuelve datos en el formato que le es más conveniente a ella. Seguir esta estructura, ¿vale la pena el esfuerzo? Absolutamente. Los beneficios son enormes y muy tangibles. Primero, testeabilidad. Puedes probar tus entidades y casos de uso, que es donde vive la lógica importante, de forma totalmente aislada, sin necesidad de levantar una base de datos, ni un servidor web, ni una UI. Tests unitarios súper rápidos y viables. Eso es oro puro para un desarrollador. Totalmente. Segundo, independencia de la UI. Como la lógica de negocio no sabe nada de la UI, puedes cambiarla por completo, de web a móvil, a una API, a una app de escritorio, sin tocar las reglas de negocio. O tener varias UIs para la misma lógica. Flexibilidad total. Tercero, independencia de la base de datos. Igual que con la UI, puedes empezar con una base de datos y si mañana necesitas cambiar a otra, de SQL a NoSQL o entre proveedores, solo tienes que cambiar la implementación del gateway en la capa externa. El núcleo no se entera. ¡Wow! Y cuarto, independencia de frameworks. Tu lógica de negocio no depende de los detalles de un framework específico, Spring, Django,
Rails. Esto te protege de la obsolescencia, facilita las actualizaciones y evita quedar casado con una tecnología. Suena muy potente, la verdad. Ahora, llevémoslo a tierra. ¿Cómo aplicamos esto en un proyecto real? ¿Qué consejos prácticos da Martin o la experiencia para los equipos de desarrollo? Deberías ver los conceptos del negocio: pedidos, clientes, facturas, envíos, no la tecnología, controllers, services, repositories, utils. Es lo que llaman Screaming Architecture. La estructura debe reflejar el propósito del sistema. Interesante. No organizar por capas técnicas, sino por funcionalidad de negocio. Exacto. Otra clave es diferir las decisiones tecnológicas importantes. No te cases con una base de datos, un framework web o incluso la forma de la UI al principio del proyecto. Pero eso va contra la corriente, ¿no? Lo primero que se elige es la tecnología. Es que una buena arquitectura te permite mantener esas opciones abiertas el mayor tiempo posible. Martin cuenta el ejemplo de fitness. Empezaron guardando los datos en memoria, luego en archivos planos simples. Retrasaron la decisión de qué base de datos usar hasta mucho más tarde, cuando realmente entendieron las necesidades. Requiere disciplina no saltar a la tecnología de moda enseguida. ¿Qué más? Dibujar límites claros, boundaries. Ser muy consciente de dónde están las fronteras entre capas y usar interfaces explícitas para definirlas. Y, por supuesto, aplicar DEEP rigurosamente en esas fronteras. Proteger el núcleo. Ok. También es muy útil el patrón Humble Object, objeto humilde. La idea es extraer la lógica compleja y difícil de probar, por ejemplo, la interacción directa con una API de UI o con una librería de base de datos, dejándola en un componente muy simple, humilde, que solo hace esa interacción. Y poner toda la lógica de negocio, la que sí es fácil de probar, en otro objeto, como un presenter o un interactor. Como separar lo testeable de lo no testeable. Exacto. El presenter, por ejemplo, formatea los datos en un view model muy simple, el objeto humilde, que la vista, que es tonta, solo tiene que pintar. El gateway implementa una interfaz simple definida por el caso de uso, ocultando la complejidad de la base de datos. Así maximizas la cantidad de código que puedes probar unitariamente. Buena técnica. Y sobre cómo organizar las carpetas del código fuente. Mencionaste no hacerlo por capa técnica. Sí, la fuente critica el enfoque de package by layer, tener carpetas controller, services, repositories a nivel raíz, porque dice oculta la estructura real del dominio y además facilita que la gente se salte la arquitectura, que un controller llame directo al repositorio, por ejemplo. ¿Cuál es la alternativa? Prefiere organizar por feature o por componente, es decir, tener carpetas de alto nivel como gestión de pedidos, gestión de usuarios, y dentro de cada una de ellas sí puede haber subcarpetas para sus propias capas internas, sus casos de uso, sus adaptadores específicos, etc. Ah, ¿como mini aplicaciones dentro del proyecto? Algo así. Dicen que esto hace la arquitectura del dominio mucho más visible, y además te permite usar los modificadores de acceso del lenguaje como internal en C# o package private en Java para reforzar los límites entre componentes, evitar que todo sea public. Tiene lógica. ¿Algo más sobre la aplicación práctica? Sí, dos cosas importantes. Una es empezar simple, pero planificar para escalar. Una buena arquitectura limpia no significa que tengas que empezar con microservicios desde el día 1. Puedes empezar con un monolito bien estructurado, con límites claros entre componentes dentro del mismo despliegue. Ajá. Pero si el proyecto crece y necesitas más independencia, esa misma arquitectura facilita mucho extraer esos componentes como unidades desplegables separadas, microservicios o simplemente módulos desplegables, porque los límites y las dependencias ya están bien definidos. Mantiene abierta la opción del modo de desacoplamiento. Código fuente, despliegue o servicio. Te da opcionalidad para el futuro. Exacto. Y el último punto es tener cuidado con la duplicación de código. No toda duplicación es mala. Como que no. Siempre nos dicen dry, don't repeat yourself. Claro, pero hay que tener cuidado con la duplicación que Martin llama accidental. A veces, dos trozos de código se parecen hoy, pero representan conceptos de negocio diferentes que van a evolucionar por caminos distintos. Entiendo. Si te apresuras a unificarlos en una sola clase o función solo porque se parecen, podrías estar acoplando cosas que deberían ser independientes. Por ejemplo, un DTO que usa un caso de uso para devolver datos puede parecerse mucho a una entidad, pero cumplen propósitos distintos y podrían cambiar por razones diferentes. Eliminar esa duplicación podría violar la separación de capas. Hay que analizar bien si la duplicación es real o solo una coincidencia temporal. Muy buen punto ese.
Bueno, ha sido un recorrido súper intenso, pero creo que queda claro que la arquitectura limpia no es solo un dibujito de círculos, es todo un conjunto de principios, de disciplinas, para construir software que aguante el paso del tiempo, ¿no? Que sea flexible, mantenible, sin volvernos locos con la complejidad. Exactamente. Al final, todo se reduce a gestionar las dependencias de forma consciente y deliberada. Proteger el corazón del negocio, que son las reglas y los datos importantes, de la volatilidad de la tecnología, de los detalles de implementación, y mantener opciones abiertas para el futuro. Requiere disciplina, ¿sí? No es el camino fácil al principio, pero la recompensa a largo plazo, en productividad, en capacidad de adaptación y en la salud general del proyecto y del equipo, es enorme. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, como siempre, una reflexión final, una pequeña provocación, basada en una anécdota que cuenta Martin en su libro. Resulta que en un proyecto tuvieron que añadir una base de datos relacional, una RDBMS, a un sistema donde técnicamente no tenía ningún sentido. Un sistema de archivos simple era suficiente y más eficiente. ¿Y por qué lo hicieron entonces? Porque los clientes, al comprar el software, esperaban ver RDBMS compatible en la lista de características. Era un requisito de mercado, un check en su lista, aunque no aportara valor técnico real. Esa historia plantea una pregunta muy relevante, ¿no? ¿Hasta qué punto los equipos deben seguir la pureza de los principios arquitectónicos, buscando esa excelencia técnica, esa mantenibilidad a largo plazo, cuando se enfrentan a las presiones del mundo real? Presiones del mercado, expectativas de los clientes que a veces pueden estar desinformadas, limitaciones de tiempo, de presupuesto. Exacto. ¿Dónde se traza la línea? ¿Dónde está ese equilibrio pragmático entre la arquitectura ideal que nos gustaría construir y la necesidad de entregar valor tangible, de sobrevivir en el mercado? Es una tensión constante en el desarrollo de software. No hay respuestas fáciles. Sin duda. Una pregunta interesante para que cada quien reflexione en su próximo proyecto. Muchísimas gracias por esta conversación tan esclarecedora. Un placer como siempre. Y gracias a quienes nos escucharon en esta exploración a fondo de la arquitectura limpia. Hasta la próxima.